Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estáis? Nosotras felices, contentas de encontrarnos un miércoles por la tarde más con todas vosotras, con todos vosotros. Y ya estamos en mayo. Hemos empezado este mes, que es el mes europeo de la diversidad, y lo empezábamos con el 1 de mayo, el Día del Trabajo. Y sí, decimos Día del Trabajo, porque como bien sabéis, Plusvalía Mujeres también lo que hace es educar, es sensibilizar. No debemos decir Día del Trabajador, ¿verdad? Porque estamos excluyendo a una parte de la sociedad. Así que, avanzando, feliz Día del Trabajo. Y precisamente porque es el mes europeo de la diversidad, porque estamos a favor de la inclusión y porque es el único modo de avanzar, no solo socialmente, sino también laboralmente, las organizaciones, porque lo que forman es parte de la sociedad. Hoy vamos a hablar de talento, un tema que está sumamente en boga, siempre en boca de todos y de todas, ¿verdad? El talento, pero ¿qué es realmente el talento y cómo podemos incluirlo en nuestras vidas? Para ello vamos a hablar con Sara Berbel. Sara Berbel es gerente del Ayuntamiento de Barcelona, es doctora en Psicología Social, formadora y escritora, y fue también directora de Barcelona Activa. Muy buenas tardes, muy bienvenida al Plusvalía Mujeres, Sara Berbel. Hola, muy buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotras. El placer es mío. Pues ahora entraremos a hablar con Sara Berbel de todo este tema del talento, de cómo avanzar en las organizaciones, pero dejadme también que os presente a las tertulianas de hoy. Vamos a tener telefónicamente a Patricia Pallarés. Patricia Pallarés es la directora de comunicación de Contel. Tendremos también a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y representante de las personas discapacitadas. Y cómo no, como cada semana, el espacio de bienestar que tan y tan bien nos va de la mano de Irene Pons. Ahora sí, empezamos. Sara, es un placer poderte tener aquí entre nosotras, poder avanzar y poder aprender. Yo siempre encantada porque además aprender conjuntamente es la mejor forma de llegar lejos. Pues sí, sí, totalmente es sumar, ¿verdad? Exacto. Vamos a este vocablo que decíamos que está tan en boga, que es el de talento. ¿Qué es realmente talento, Sara? En realidad, talento es toda aquella capacidad o potencialidad que tenemos las personas. Todas las personas tenemos uno o varios talentos. Hay quien se le da muy bien dibujar, quien tiene gran facilidad para las matemáticas, otras personas cantan, en fin, talentos todos y todas tenemos y son fundamentales para que desarrollemos nuestra vida. Sí. Lo que ocurre es que los talentos están muy condicionados por la cultura en la que vivimos y también por el género que tenemos adscrito, por el hecho de ser mujeres u hombres fundamentalmente. ¿Esto por qué lo digo? Porque se espera, por ejemplo, de los niños que sean buenos en matemáticas, en ciencias, en tecnología, sí, y de las niñas que sean mejores en cuidado de las personas, atención, educación o salud. Claro, esto marca ya unas expectativas que condicionan no solo lo que nos gusta, no solo que las niñas digan a mí me gusta esto, sino después las profesiones
que decidimos hacer. Y por eso, por ejemplo, en el ámbito STEM, que he visto que vosotras habéis tocado en otros programas, Sí. tenemos tan pocas mujeres. ¿Porque no tienen talento matemático, científico? No, claro que lo tienen, pero la sociedad no espera de ellas que sean buenas en ese terreno. Claro, no habría problema si se tratara sencillamente de una diferencia, porque los seres humanos somos diferentes y podrían gustarnos cosas diferentes. El problema es cuando esta diferencia se convierte en desigualdad. ¿Por qué? Porque hay unas profesiones que curiosamente son las que están asociadas a el género masculino, que tienen más prestigio social, como ahora estas que hablábamos, las de tipo STEM, por poner un ejemplo, y que al tener más prestigio social cobran más, tienen mayor remuneración. Claro. Y por eso nos encontramos las mujeres con brecha salarial o con que 7 de cada 10 pobres que hay en el mundo son mujeres, con la pobreza femenina. Exacto, porque ya hace unos años que de lo que hablamos es de pobreza femenina. La pobreza tiene nombre de mujer. Debemos Así solventar es. urgentemente este tema también. Claro, lo importante entonces es darnos cuenta de que no depende de que tengamos talento o no, porque el talento lo tenemos. Cuando se hacen estudios con las niñas, tienen la misma capacidad o más en algunos casos para las matemáticas o para la ciencia, sino qué esperamos de ellas. Lo tenemos tan incorporado que realmente no nos damos cuenta y ya estamos decidiendo que los niños sean buenos para una cosa, las niñas para otra. Hay un estudio muy famoso que se hizo en Estados Unidos en el que se envió un currículum a varias universidades para que lo valoraran para una candidatura de responsable de laboratorio. Ese currículum se envió a 3 universidades públicas y 3 universidades privadas para que hubiera de los dos ámbitos. Y había la mitad de profesorado femenino y la mitad masculino de quienes tenían que valorar el currículum. Ese currículum en unos casos iba firmado por John, un hombre, y en otros casos por Jennifer, una mujer, pero era el mismo currículum. Atención, mismo currículum. En todos los casos, sistemáticamente, tanto si evaluaban profesores como profesoras, tanto si venían de una universidad pública como privada, en todos los casos, John sacó más puntuación para poder ser responsable de laboratorio que Jennifer. Y no solo eso, sino que se le ofreció un sueldo hasta $4.000 superior al de ella. Es decir, solo esperando la expectativa de quién sería mejor y quién peor, siendo el mismo currículum. Por tanto, tenemos el mismo talento, vamos a empezar a valorarlo. Totalmente, vamos a empezar a valorarlo, porque justamente nos decías que todas las personas tenemos capacidades naturales para realizar las tareas. Pues unas personas pueden ser más buenas para un tema, por ejemplo, pues para un deporte, y otras personas para la música, para pintar. Pero justamente, si desde bien pequeños y pequeñas, desde la infancia, proporcionamos una serie de juguetes, todo lo que se llama la coeducación, ayudaremos a poder avanzar. Por ejemplo, para las personas que no estén especializadas, si desde las primeras infancias estamos dando juegos como los Legos a ambos sexos, a ellas y a ellos, nos encontramos que las niñas en los colegios pueden apuntarse a todo lo que es la robótica, y es un avance inmenso porque llegamos a este avance luego de que puedan estudiar ingenierías, de que no hayan estas brechas. Pero debemos también actuar desde edades muy tempranas. Completamente. Y es más, no podemos pensar que eso ahora ya está solucionado. Si entramos en un centro comercial, identificaremos rápidamente cuál es el pasillo de los niños, que es muy variado a nivel de color y que tiene muchos juguetes relacionados sobre todo con la actividad y con la inteligencia espacial, Sí. del de las niñas, que es todo colores pastel, mucho más relacionado con el cuidado, con la belleza, con las princesas y las hadas, ¿no? Otro tipo de mundo. Y ahí ya se está marcando. Y además hay una noticia preocupante, y es que el Consell Audiovisual de Cataluña Sí. nos ha alertado de que el sexismo en los juguetes está creciendo en lugar de disminuir, que realmente cuesta creerlo, pero es así, los datos son objetivos. De manera que a esto le tenemos que poner cambio, la coeducación es la base. Sí, además, como comentabas, Sara, realmente cada año
en las épocas de Navidades, cuando se acercan estos periodos, ¿verdad? De las cartas a los Reyes Magos, Papá Noel o lo que sea, pues allí es cuando se acusa muchísimo esta situación y es bien cierto que antes del COVID, y decimos el COVID, no la pandemia, os lo recordamos como cada semana, porque precisamente desde el Parlamento Europeo se pidió el año pasado, en 2022, esta responsabilidad a las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación o que nos dedicamos a la igualdad y diversidad, que dijéramos las cosas por su propio nombre, que no vayamos feminizando aquello negativo. Por lo tanto, con todo el tema del COVID, antes del COVID se había hecho un grandísimo avance en todo lo que era los temas de las revistas de los juguetes, porque habían habido una serie de quejas con este grandísimo sexismo y que se había hecho durante unos años, no vamos a decir ahora marcas, una serie de centros comerciales lo habían diferenciado mucho entre los chicos todo en azul, las chicas todo en rosa. Entonces se lideró y desde el propio Consell se lideró este cambio. Bueno, hemos hecho pasos hacia detrás, no puede ser, por lo tanto, vamos a seguir poniéndolo esto en valor porque deben haber estos cambios. Vamos a centrar ahora el talento, Sara, hacia las nuevas tendencias en la organización empresarial. ¿Cómo es la realidad? ¿Cuáles serán estas tendencias y cómo podemos incorporar el talento? La verdad es que el mundo cambia muy rápidamente, como estamos viendo, y hace unas décadas yo no habría señalado los aspectos que ahora te voy a decir porque no estaban presentes. Es decir, podían estar presentes de manera colateral, pero no como centrales. ¿Qué es lo que se pide ahora prácticamente para cualquier profesión que haya que desarrollar? Pues la polivalencia, es decir, poder desarrollar muchos aspectos diferentes y cambiar si hace falta en muchos ámbitos, y la flexibilidad. Los perfiles rígidos, que en otros momentos podían ser más deseables para centrarse solo en un tipo de tarea durante muchos años, ahora ya no son demandados. Es decir, polivalencia y flexibilidad es básico. Pero no solo eso, sino que tenemos una sociedad que en estos momentos se está enfrentando a crisis y a emergencias que antes nos eran más desconocidas. Y ahora estábamos hablando, por ejemplo, del COVID, Sí. lo voy a decir así, o tenemos otra presente que es la guerra de Ucrania, muy Sí. cerca, es decir, cerca de nosotros, en Sí. Europa, o el cambio climático, que es otra de las grandes emergencias. Sí. A partir de aquí, la London School of Economics y una serie de entidades de Estados Unidos han hecho una serie de estudios para ver qué tipos de talentos se requerían para gestionar estas emergencias. Sí. Es muy interesante porque lo que ha aparecido no tiene nada que ver con lo que hasta ahora se consideraba que eran los rasgos típicos del liderazgo. ¿Y de qué estamos hablando? Pues fijaos, ellos han llegado a hablar de la gobernabilidad por empatía, la gobernanza por empatía. Y esto es un nuevo término, ¿eh? es un nuevo Gobernabilidad por término empatía, tengámoslo claro. muy interesante porque además ellos lo definen con las 3 Cs. Las 3 Cs son cooperación, co-creación y cuidados. Yo siempre pienso que tenemos que añadir, porque ellos mismos lo señalan en otra parte de sus estudios, la comunicación. Sí. Porque ha sido básica y es básica en todos los aspectos de este nuevo mundo. Es decir, que para afrontar el mundo que tenemos en estos momentos tan complejo, necesitamos personas que sean capaces de cooperar, de co-crear, es decir, de crear conjuntamente, no desde la jerarquía, sino desde la horizontalidad y el equipo, y de cuidar. Los aspectos de cuidar que se habían tenido poco en cuenta, siempre ha habido, por supuesto, grandes empresas y organizaciones que sí, pero no estaba definido en el centro, en el core de la organización, claro. Ahora resulta que es básico. Y además me hace ilusión a mí como psicóloga poder decir que lo que siempre se había considerado las soft skills, las habilidades blandas, pasan a estar en el centro porque en realidad son las básicas para poder superar las emergencias. Y no solo esto es un estudio muy relacionado con las emergencias, pero
nos estamos encontrando que las organizaciones tienen que seleccionar personas que sean capaces de lidiar, por ejemplo, con la salud mental, porque la salud mental en estos momentos es absolutamente imprescindible en todas las organizaciones. Es fundamental. Es fundamental completamente. Y no solo eso, sino perfiles relacionados con la inclusión de la diversidad. Pues antes estábamos hablando pues, de la discapacidad, por supuesto, la perspectiva de género, la igualdad entre hombres y mujeres, el hecho de que no haya desigualdades dentro de la organización es básico, y también perfiles analíticos, y no solo de datos, sino también de personas. Todos estos perfiles y talentos son nuevos desde el punto de perspectiva del desarrollo organizativo. Realmente es curioso, ¿verdad?, el cambio tan grande en el que hemos pasado en unos años, porque ahora por fin se valoran estas soft skills, que es realmente cómo es la persona, y esto también se puede ir trabajando, esta cooperación, esta co-creación, que luego podemos entrar, pero es que hasta hace poco se valoraban otros temas completamente diferentes. Por lo tanto, aquí también tenemos un cambio en la manera de dirigir las propias organizaciones, de liderarlas. Absolutamente, porque hasta ahora el liderazgo tradicional estaba muy basado en el ordeno y mando, en que había una persona en la cúpula, una jerarquía muy vertical y las órdenes pasaban de arriba abajo. Pero claro, eso suponía que había una persona que lo decidía todo porque lo sabía todo. Ahora es imposible saberlo todo. Bueno, en realidad creo que siempre ha sido imposible, pero con la complejidad que estamos viviendo en estos momentos, todavía menos. Y es absolutamente necesario repartir el poder, que haya coliderazgos y que estas habilidades que muchas veces se han adscrito a las mujeres, al género femenino, que tengan el mismo valor que las que se habían adscrito al género masculino, porque en realidad las mujeres tenemos todos los tipos de capacidades, igual que los hombres. Exacto, no se trata de ser hombre o No. mujer, sino estamos hablando de personas, el gran término y la manera realmente de avanzar. ¿Vemos diferencias a nivel de Occidente, a nivel Oriente, a nivel mundial? Explícanos un poco, Sara, por favor. En estos momentos, ciertamente se está imponiendo este tipo de talento. Es necesaria una gestión por valores. Pensad que es esto, a mediados del siglo XX la gestión era fundamentalmente por dirección, este ordeno y mando, después se incorporó la gestión por competencias, después por objetivos y ahora a todo esto le hemos sumado la gestión por valores, porque es importante que las personas participen del proyecto de cambio. Sí. Y si no tienen un compromiso personal con este cambio, será muy difícil que la organización pueda progresar. Y por eso quiero señalar que la diversidad, la igualdad, el trabajo por el bienestar solo será posible en sociedades democráticas. Y tú me preguntas por el mundo y yo digo, en la medida en que exista democracia y por tanto diálogo, consenso, igualdad, serán posibles. Lamentablemente, una parte del mundo no está todavía aquí. De hecho, se piensa que hay un pequeño repunte, y ojalá que sea pequeño y de momento, de estructuras autoritarias. Las estructuras autoritarias en el mundo, y no hace falta que os explique cuáles son, nunca irán a favor ni de la igualdad, ni de la diversidad, ni de la inclusión. Y para el feminismo, para la igualdad y la diversidad es imprescindible la democracia. Y esto tenemos que saberlo y entra en nuestra lucha cotidiana también. Sí, también es cierto, pues esta realidad que nos cuentas es, muy a menudo cuando se hacen pasos hacia adelante hay un paso hacia atrás. Esto es lo de las olas del mar y pues no nos engañemos, estamos en la cuarta ola del feminismo. Y esto va muy relacionado pues, con la democracia, con estos pasos hacia atrás y con ciertos grupos autoritarios que el único modo es la democracia, no hay otra. El camino a seguir está claro que es este. Ponnos ejemplos de esta nueva organización empresarial basada en el talento.
Podemos darnos cuenta de que una organización es moderna y está incorporando todos estos valores cuando vemos que trabaja por el bienestar de su plantilla, cuando vemos que tiene medidas para incorporar mujeres, por ejemplo, o para incorporar personas de diversa orientación sexual o personas con discapacidad, porque eso querrá decir que realmente está trabajando por la diversidad y tenemos muchos y buenos ejemplos. Es importante ir a ver aquellas empresas que están desarrollando estos temas. Por ejemplo, hay empresas que trabajan por las nuevas organizaciones del tiempo de trabajo. En Barcelona tenemos una red a la que llamamos NUST, de Nuevos Usos Sociales del Tiempo, y hay más de 100 empresas que ellas desarrollan otros aspectos laborales. Eso es muy importante porque precisamente nos muestra que el cambio es posible sin problemas en la productividad, porque tenemos que tener en cuenta que necesitan producir y tener beneficio, que para eso también están creadas las empresas. Claro, claro. Por supuesto. Eso es indispensable. Entonces tenemos como ejemplo pues, el NUS, las ciudades de los 15 minutos. ¿Qué más podemos tener? ¿Qué más ejemplos podemos poner? Claro. Para inspirar a todas estas personas, que quieras que no, es que las personas todas somos trabajadoras, trabajamos en algún sitio, por lo tanto todas estas ideas las podemos llevar a las empresas de las que formamos parte. Claro, por ejemplo, dentro de las empresas se están llevando a cabo en algunas de ellas bancos del tiempo, que esto por ejemplo lo hemos aprendido de las ciudades italianas que también lo llevaban a cabo, y en otros casos yo muchas veces pongo ejemplo de algunas ciudades de Colombia en donde hay empresas, sobre todo de mujeres, que están practicando el coliderazgo, que esa es una fórmula según la cual no solo hay una dirección, una persona que es directora de una empresa, sino que son dos. Y esas dos personas pueden compartir el tiempo, las decisiones y toda su gestión. Y es una fórmula de distribución del poder muy diferente. También tenemos algunos casos en Cataluña, hay que decir. Es decir, que no solo es fuera de aquí, pero también aprendemos de otros que son capaces de hacerlo. Claro, es que precisamente se trata de aprender para poder crecer. Diferentes veces has puesto el coliderazgo encima de la mesa y en los dos ejemplos que has puesto hablas de un coliderazgo donde son las mujeres. ¿Es más fácil coliderar entre mujeres? La verdad es que hay un motivo fundamental. Y el motivo es que las mujeres todavía son prácticamente las únicas responsables o responsables mayoritarias de las tareas domésticas y de cuidado. Por eso muchas mujeres se niegan a acceder a cargos de decisión porque saben que eso les va a suponer una disponibilidad que ellas no podrían dar, pero no porque no quieran, porque no existe todavía la corresponsabilidad que necesitarían. Real. Entonces el coliderazgo es más deseado por ellas porque gracias a eso pueden dividirse también el horario. Se dividen el horario, se dividen las responsabilidades y se dividen las tareas. Y muchas mujeres intentan implementarlo para poder conciliar mejor su vida personal y laboral. Claro, es que son las nuevas formas de trabajar y cómo está cambiando todo el mercado laboral. ¿Cómo afecta la globalización a la incorporación de talento? Porque claro, no nos engañemos, estamos en un mundo global. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Yo sé que cuando hablamos de globalización hay una tendencia muchas veces a destacar solo los aspectos negativos que tiene, y es cierto que tiene algunos, como más dificultad de mantener las identidades o las culturas diferentes, etcétera. Pero al mismo tiempo tiene grandes ventajas para las organizaciones y para las personas. Por ejemplo, la red. La red es pura conexión, es pura comunicación y además la red es horizontal, no es vertical. La red está formada por nodos o nódulos que están en diversos lugares. Eso ha inspirado un tipo de gestión en empresas globalizadas que tiene que ver con liderazgos múltiples. Personas que tienen talentos diferentes y que están en lugares diferentes. Puedes tener una persona en China, otra persona en España, otra en Canadá y otra pues en Gran Bretaña, por ejemplo, y otra, pues como decíamos, en Colombia. Y cada una de ellas desarrolla su propio estilo, sus propios talentos, están unidas por la red
y tienen el mismo nivel, son estructuras horizontales. Eso es muy interesante, eso lo permite la globalización y antes no nos era posible. Y no solo eso, sino que nos permite mucha más diversidad. Tener personas, por tanto, de culturas diferentes, de lugares diferentes y valores diferentes trabajando conjuntamente. Yo creo que eso es un gran valor que nos da la globalización en estos momentos. Claro, es que justamente es enriquecedor al 100%, Claro, es increíble. Porque es que estamos teniendo pues todo este chup-chup, ¿verdad? claro. De diferentes sitios, de distintas culturas, hasta de el origen. Y un tema del que vamos a tener que hablar, Sara, va a ser del edadismo también. Pero esto lo haremos luego porque es la nueva realidad. Por lo tanto, la hablaremos. Pero antes debemos hablar del cambio climático. ¿Cuál es el papel que tiene en todo esto el cambio climático? Sí, ¿quién diría, verdad, Mireia, que en realidad el cambio climático vamos a tratarlo relacionado directamente con la organización empresarial? Pues sí, Pues sí. así es, porque resulta que las empresas y las organizaciones también son responsables en este sentido de superar la emergencia climática y, por tanto, están yendo hacia un tipo de organizaciones híbridas, que esto era absolutamente desconocido, prácticamente desconocido anteriormente. Sí. ¿Qué quiere decir una organización híbrida? Son aquellas organizaciones que combinan el trabajo presencial con el trabajo a distancia, con el trabajo virtual. Y esto nos está llevando a que aparecen nuevas figuras y nuevos talentos. Por ejemplo, habréis oído hablar de la persona que es nómada digital, Sí. que significa que tú puedes estar en cualquier lugar del mundo trabajando para una empresa que está en un lugar completamente diferente. Y sin embargo, tú puedes desarrollarlo. El nomadismo digital tiene algunas ventajas, como estas que decíamos, Claro. de la diversidad, la incorporación, pero también lo tiene, igual que el teletrabajo, respecto al medio ambiente. Claro. Porque estamos empezando a tener datos de que, por ejemplo, el hecho de tener empresas híbridas puede llevar, de hecho, conlleva una disminución del desplazamiento, de los desplazamientos de coches, motos, de todo tipo. Por tanto, se gana en tiempo, pero también disminuyen las emisiones de CO2, lo cual es fundamental. Y además se da ahorro en cuanto a consumo de agua, consumo de electricidad, todo tipo de consumos que en las empresas son obviamente muy elevados. Por tanto, la hibridez en la organización está ayudando a que no se produzca el cambio climático, a que no avance. Y este tema también me parece muy sustantivo. Y es muy importante para realmente que el mundo pueda seguir avanzando como planeta en sí, ya no tanto como personas que también, sino precisamente pues la propia sostenibilidad del planeta. Así es, lo que ocurre es que es una cultura tan diferente que cuesta un poco llegar a ella. Y, por ejemplo, nuestro país es muy presencialista, de los países más presencialistas de Europa. Antes del COVID, en nuestro país practicaban el teletrabajo más o menos un 4%, entre un 4 y un 5% de empresas, mientras que en Europa teníamos una media de en torno al 25%. La media quiere decir que hay países como los nórdicos que a lo mejor tienen un 40%, pero claro, luego está España que baja el nivel europeo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ha pasado el COVID, muchas empresas han vuelto a esa perspectiva solo presencial. Igualmente hemos aumentado el teletrabajo, pero no en la medida en que en otros países. Aquí todavía tenemos un reto. Hay regiones, en España también es cierto que hay regiones más pobladas que otras. Por ejemplo, estoy pensando en la comparativa entre las Islas Canarias o la Comunidad Autónoma de Asturias. Claro. La población es diferente en número, pero justamente hace un año pues las cifras indicaban que Asturias era quien había vuelto más pasos hacia atrás en todo lo que era el tema del teletrabajo, que eran muy presencialistas. También es verdad que el tipo de negocio empresarial o quien todavía hay arriba en las organizaciones, pues cree mucho en el control. Claro, pero para esto lo que tenemos que hacer es evaluar.
creo que tenemos que tener estudios y evaluaciones que ya empezamos a tener, como estos datos que os estaba dando, tenemos que tener en relación a la productividad. Claro. Porque si no, hay un miedo basado en el prejuicio a que las personas trabajan más cuando están presentes que cuando están lejos. En realidad, los estudios están demostrando que quien es muy trabajador lo es tanto fuera de la empresa como dentro. Sí. Y quien no lo es tanto dentro como fuera. Pero igualmente, a la que tengamos estudios que muestren que hay una serie de ventajas, eso yo creo que ayudará a las empresas a avanzar en esta hibridez que comentábamos. Pero ciertamente todavía falta. Y también es importante que sepamos que es un modo de organizarnos, que no es ni para todo el mundo, ni para todas las profesiones, por supuesto. Habrá muchísimas que nunca podrán hacer teletrabajo, pero las que puedan, eso puede ser un bien para las personas, para la organización y para la sociedad. Pues para poder seguir haciendo pasos hacia adelante, para que esta cultura empresarial pueda llegar a todas las empresas y a todas las organizaciones. El camino es este: hablar mucho con los datos encima de la mesa, que realmente podamos obtener más datos y sensibilizar, formar para estos cambios empresariales. Y damos ya paso a la tertulia. Muy buenas tardes, muy bienvenida Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y representante de las personas discapacitadas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mireia. Es un placer tenerte aquí porque justamente acabas de aterrizar hace un par de días de Bruselas, donde has estado como vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, inaugurando el Mes Europeo de la Diversidad. Y diría que también el lema era este que nos comentaba Sara Verbel, ¿verdad? Poder hacer estos pasos empresariales hacia adelante. Sí, hemos estado allí, la verdad es que ha sido maravilloso, gratificante. Además, hemos sido el Centro de Estudio de las Mujeres de Europa, de las pocas entidades que ha estado invitada, y la verdad es que, bueno, ha sido un verdadero lujazo de poder estar allí, de poder aprender las cosas que se han dicho, que parece mentira que todavía a nivel europeo tengamos tanto que aprender, tanto de escuchar, y que todavía, aunque nos suenan muchas de la terminología que se utiliza, ¿no? Transversalidad, diversidad, inclusión, igualdad, todavía haya tantísimo trabajo por hacer, pero sí, la verdad es que sí. Pues mira, escuchando a Sara Berber, que es impresionante porque aprendes palabras récords por minuto cuando ella va hablando. Hablaba ella he ido tomando notas de que el talento es la capacidad natural que tenemos las personas sobre alguna cosa, ¿no? Desde luego, la única capacidad natural que tenemos todos, es decir, el único talento que compartimos todos los humanos, es vivir. Porque con él nacemos y con él nos morimos. Entonces, si desde luego tenemos que estar aquí, porque ya nos ha tocado estar aquí, deberíamos de poner en prácticas alguna de las cosas. Cuando hablabas de la educación, o sea, del nuevo cambio que estamos haciendo hacia la manera de organizar y gestionar las sociedades de una manera desde el punto de vista emocional, pienso que alguna cosa bien estamos haciendo con el tema de la igualdad y del feminismo, porque desde luego esto solamente puede emanar de una mujer, que sabemos que la gestión emocional y las armas emocionales son las que nos sirven para superar cualquier obstáculo. Yo soy una persona discapacitada con una enfermedad degenerativa y desde luego tengo claro que todo lo que nos sale de la mente, del corazón y sobre todo de las entrañas es el arma principal para poder superar las dificultades. El tema de la cooperación entre las personas, si lo relacionamos directamente con las ODS, ¿no? La número 17, que habla de esto, ¿no? De hacer alianzas para conseguir objetivos. Con esto me quiero referir a que tenemos la información, tenemos la solución, porque en todos sitios se nos dice, ahora en Bruselas se nos hablaba, ¿no? de las armas que tenemos, de las ganas, porque también hay muchísimas ganas, y desde Naciones Unidas también, a nivel mundial, a nivel europeo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que de la misma manera que suben corrientes con todas estas ganas, con todas estas armas para poder utilizar. La palabra armas en este momento creo que no es muy buen ejemplo con el tema de la guerra, pero pienso que la palabra arma para poder combatir un mal uso de ella siempre es bueno.
¿qué es lo que está pasando? Que suben corrientes que parece que nos lleven a un poco a invertir el buen camino y el buen hacer. Pues la solución, bueno, pues la solución yo pienso que si las que estamos en esta mesa pudiéramos informar, pienso que seríamos todos, haríamos de este un mundo mejor. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara, en el que no existirá un buen avance ni una buena, un buen futuro próspero si no nos aliamos, si no nos unimos para obtener esta fuerza y sobre todo que empecemos a trabajar de verdad con la diversidad. ¿Esto qué significa? Un mundo en el que salgamos todos en la foto. Homosexuales, lesbianas, personas del género que les dé la gana, que eligen el que les dé la gana, discapacitados, sobre todo las mujeres en todos los ámbitos, porque cuando hablábamos, por ejemplo, se me ha quedado y he tomado la nota de los centros comerciales con el tema de los juguetes, lo voy a decir porque todo el mundo lo ve y lo puedo decir, Playmobil. Playmobil sigue distinguiendo las cajas de juguetes entre rosa, chillón, chicle y azul navy. Entonces, claro, cuando las niñas de repente van hacia... No, lo de las chicas está aquí. Por favor, yo pienso que esta pantalla ya la hemos pasado, avancemos hacia un futuro mejor, donde cada uno pueda elegir lo que quiera. A mí me encanta el rosa chicle, pero nadie me lo ha impuesto. Entonces, esa justamente es la manera, formándonos, sensibilizándonos y aprendiendo a que este no es el camino. Y qué importante realmente que esto también se vea en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad y como nos decías, Noelia Rodríguez, en la foto debemos salir todas las personas de cualquier color, de cualquier edad, sumamente importante, y lo que comentabas de las mujeres. Pensemos en los anuncios de televisión. Cuando vemos una persona de una edad ya determinada, está anunciando o cremas antiarrugas, esto cuando no lo anuncian chicas muy jóvenes, que esta es otra, pero bien, eso es publicidad engañosa, o si no, lo de las compresas. Bueno, vamos a dar voz a Patricia Pallarés, que justamente ella es directora de comunicación y está bien informada sobre todo ello. Muy buenas tardes, Patricia, muchas gracias por estar con nosotras. Hola, buenas tardes, Mireia, gracias a vosotros. ¿Qué es lo que nos puedes aportar desde el ámbito precisamente de la comunicación? Porque es una de las 4 Cs, una de las 4 soft skills que nos hablaba la entrevistada. Una de las 4 Cs y una de las más importantes, sin duda, la comunicación. Creo que hace un gran trabajo, sobre todo en reflejar y en enfocar pues, todos estos temas que son tan importantes. Pero por mucho que la comunicación haga hincapié en esto, hay un verbo muy importante que nos falta aquí, que es legislar, porque sin esta legislación es muy difícil que, a pesar de que gestionemos buenas campañas de comunicación que vayan enfocadas a este empoderamiento, a este cambio, a esta conciliación, si no se legislan estos cambios es muy difícil, porque, por ejemplo, con el tema del horario, ¿por qué no hablamos de jornadas intensivas? Porque también se comenta el teletrabajo, pero hay empresas que como empresas no siempre se puede. Y de hecho, comentabais, ¿no? A nivel de cultura española, lo más normal es que a la gente le guste ir socializar, ¿no? Entonces, igual deberíamos pensar en un poco en horarios más flexibles que nos permitan esta flexibilidad, porque al fin y al cabo llevamos muchos años con esto y sobre todo con la conciliación familiar, que es una de las grandes lacras que vamos arrastrando y que aún no hemos puesto un poco de orden, ¿no, Mireia? Eso es muy cierto. También es bien cierto que en el último Real Decreto de medidas urgentes, por primera vez en España, pasamos a regular los 3 tiempos de trabajo. Que siempre habíamos hablado de los 2 tiempos, ¿verdad? El tiempo de trabajo, el tiempo laboral tradicional y el de, bueno, ahora ya lo llamamos el tiempo de ocio. Entonces, el dentro, el fuera de casa y el tener tiempo para uno mismo, que esto es importantísimo. Pero sí que es muy cierto esta gran necesidad de legislar y legislar basándonos también en las buenas prácticas, viendo, como nos explicaba la entrevistada de hoy, viendo otros casos, otras realidades que se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo. Si recordamos, Patricia, yo creo que tú estabas hace unos años cuando se llevó a cabo por primera vez el primer congreso que hubo en España
sobre empresa y trabajo liderado por PIMEC, la pequeña y mediana empresa de Cataluña, sobre el tema de la co-creación. Sobre el tema de la co-creación, Patricia, y ahí se hablaba también de todas estas nuevas maneras de educar, de todas estas maneras que los medios de comunicación con los anuncios están teniendo y de la importancia de legislar basándonos en estos usos del tiempo que tú hablas. Y había ahí el ejemplo de Andorra, que Andorra ya nos hablaba, ya lo estaban haciendo en este país, el tema de las guarderías, guarderías se llamaban todavía en esos momentos, que eran con unos horarios muy abiertos. Sí que recuerdo que estaba allí Ana Plans, entonces que también forma parte del grupo y es la presidenta de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña. Y entonces se estaba hablando, Patricia, precisamente, de que esta buena práctica que había llevado a cabo Andorra estaba facilitando mucho tanto la vida familiar como la vida laboral de las personas. Eso sí, dejando muy claro, porque luego aquí en España ha habido han habido una serie de pequeños approach no suficientemente, por lo que parece ser indicados, que es como, aquí los vamos a tener todo el día los niños puestos como si esto fuera un parking. O sea, de esto tampoco se trataría, ¿verdad, Patricia? Tú no estás yendo por aquí, creo. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Al final hablamos, o sea, de esa co-creación desde el equilibrio. Sí que siento que esta colaboración es muy importante, pero siempre y cuando haya un equilibrio. Al final, cada casa, o sea, como responsable de mi equipo, al final veo que cada persona en cada casa tiene su forma de funcionar y no todos funcionamos de la misma manera. O sea, sí que es cierto que creo que deberíamos adaptarnos también al entorno y a las necesidades de nuestros equipos. Y esto pasa primero por legislar de una forma más genérica esos horarios o esas necesidades y luego, sobre todo, en analizar en cada persona de nuestro equipo qué necesidades tiene, porque al fin y al cabo no todas son las mismas ni de la misma manera, ¿no? Entonces sí que es cierto que además en este sentido sí que cambia bastante. Y también es verdad, como estás diciendo, Patricia, de que no todas las personas tenemos las mismas necesidades y que la vida también son momentos, como por ejemplo el tema de una enfermedad o de las enfermedades mentales, Sara Verbel, que precisamente hoy están también pues tan en boga, que realmente el ser humano merece un acompañamiento, estos cuidados, que el COVID ha sido algo que ha puesto en gran valor y que debemos aprovechar. Es fundamental que tengamos en cuenta que no es que la enfermedad mental salga de las personas, digamos, espontáneamente. Hay un pequeño porcentaje que sí que es genético o que puede tener una perspectiva interior, pero la mayor parte de las veces tiene que ver con las condiciones sociales y económicas en que viven las personas. Así que en realidad podemos disminuir mucho toda la enfermedad mental dando condiciones dignas a todo el mundo, porque el sufrimiento del día a día, de no saber si se va a llegar a final de mes, de no saber si se va a acabar el contrato, de no saber, eso es lo que después deriva en problemas de salud mental muchísimos. Y hay que decir que las mujeres tenemos más nivel tanto en ansiedad como en depresión, bastante más que los hombres. Y eso también pasa a nivel europeo, ¿verdad, Patricia? No, totalmente. O sea, al final aquí además hay un gran problema, ¿no? Lo que comentabas, las mujeres somos más emocionales por lo general, no significa que los hombres no lo sean, ¿no? Pero sí que es cierto que vivimos igual más a flor de piel cualquier cosa. Entonces, en verdad todos necesitamos un equilibrio y saber a dónde vamos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay políticas que legislan, pero a su vez igual nos falta que realmente se establezcan, porque ese orden al final es el que nos hace, ¿no?, estar más tranquilas. Y yo creo que cualquier persona necesita en su día a día un orden y un equilibrio. Es que sin eso, Mireia, es muy difícil tirar hacia adelante, porque si uno está con 80.000 preocupaciones en la cabeza, Claro. Tu familia, tu casa, todo, y encima en el trabajo pues no tienes un orden, Sí. es muy difícil. Sí. Queramos o no, es una realidad, ¿no? Es como ahora igual en mi generación nos preocupamos de si vamos a cobrar pensiones el día de mañana, y es una realidad y eso nos preocupa, ¿no? Porque al final es una estabilidad que tienen las generaciones de ahora y que no sabremos si tenemos nosotros. Entonces igual nos falta un poco de seguridad. Claro. ¿Cuál sería esa la palabra? Claro, y también es cierto que
lo muchísimo que nos han ayudado las redes, la red social, realmente el mundo de Internet, la inteligencia artificial nos ha facilitado muchísimo la vida, pero no nos engañemos que también trae consigo una inmediatez y una hiperconexión, hiperconectividad tan bestial que nos afecta neurológicamente, que nos afecta también al estrés y a la ansiedad, que es una de las nuevas realidades. Es que ya el hecho tal vez de llegar a llamar enfermedad mental, oiga, es que de ansiedad en cualquier momento de la vida podemos tener todos, ¿verdad? Noelia Rodríguez, que nos estás diciendo que sí. Yo creo que vivimos con ansiedad. Creo que vivimos con Total. ansiedad o sea, sin banalizar el término. Me refiero que vivimos con ansiedad, vivimos en un estado, desde que nos llegamos hasta que nos acostamos. Decía Sara, la preocupación por llegar a final de mes, la preocupación por llegar al final del día, en el sentido de que queremos llegar a todo, que no llegamos a todo. Es educacional también. Culturalmente seguimos siendo las mujeres las que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos unos objetivos y tenemos que llegar sí o sí. Por eso, cuando hablaba Sara de este término que me ha encantado, el de la gobernabilidad empática, desde los negocios, desde las empresas, desde los centros educacionales, tenemos que saber que estamos tratando con personas, que cada una tiene unas realidades, unas necesidades, y no se trata de hacer, o sea, de mostrar servicios a la carta, no, pero se trata de acomodar un poco a que somos seres humanos, que todos tenemos preocupaciones y vamos a hacer la vida más fácil a los demás. Sobre todo porque la productividad de esta manera está claro que, o sea, está comprobado que se supera cuando trabajamos más felices. Pues para poder trabajar más felices, para que la productividad suba y como muy bien decía Noelia Rodríguez, por la gran importancia del bienestar, vamos a dar paso ya al espacio bienestar. Muy buenas tardes, muy bienvenida Irene Pons, ¿cómo estás? Muy bien, Mireia, muy esperanzada, ¿eh? Estoy oyendo aquí palabras que me gustan mucho, como por ejemplo la cooperación, que precisamente es uno de los valores que necesitamos para ser más felices, ¿eh? Es uno de los indicadores. Y me encanta poder unir el mundo laboral con el mundo personal y que juntos puedan crear un poquito más de felicidad. Mira, estoy tan feliz de oírte, que ya me llegas con esta esperanza, ya ves que voy de verde, que es el color de la esperanza. Oye, de verdad, recordemos, Irene Pons es coach, es formadora de formadores y es además titulada, aparte de directora de un centro de formación. Irene, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque esto es una maravilla, ya todo el mundo que coja boli o que coja el teléfono y vaya escribiendo, porque siempre nos das unos tips buenísimos que luego los llevamos y los ejecutamos para mejorar la vida. Pues qué bien, me alegro muchísimo. Y precisamente voy a seguir con la temática. Estamos hablando de talentos, ¿cómo los podemos poner en práctica? ¿No? Sí. De entrada es importante conocerlos, aquí trabajar el autoconocimiento y saber cuáles son nuestros talentos, y después tendremos que trabajar todo lo que tiene que ver con romper esas expectativas que nos ha creado la sociedad y que de alguna manera pueden estar en nuestro mapa mental como creencias limitadoras. Y ahí es donde hablamos de salir de la zona cómoda, porque la zona cómoda quizás es aquella en la que hemos ido comprando todos estos mensajes que nos ha venido de la publicidad, de lo que nos han dicho, de si podemos hacer ciencias o no, y coger todos estos mensajes, llevarlos a la luz, sacarlos a la luz y cuestionarlos. Este sería un poco el primer paso para empezar a salir de la zona cómoda. ¿Cómo los podemos sacar a la luz? Pues bueno, por ejemplo, llevar una libreta con nosotras en el bolso, pequeñita, con un bolígrafo bien chuli, y ir anotando, ¿no? Ir tomando conciencia de qué es lo que vamos pensando, ir anotando en una libreta esos pensamientos, ¿no? Que de alguna manera es el diálogo interno que después habrá que trabajar y darle la vuelta para que no nos condicione y para que podamos realmente poner en práctica nuestros talentos en el ámbito que nosotras queramos. Entonces, se trata de, primero, tomar conciencia, sacarlo a la luz, después trabajar las emociones, también es muy importante, porque si yo he tenido una creencia limitadora a lo largo de muchos años, el cuestionarla o simplemente el darme cuenta, eso me puede crear unas emociones pues, que me pueden resultar un poco desestabilizantes, y ahí es importante saber gestionarlas. Sí. Y una vez hemos hecho ese trabajo también, se trata de empezar a cuestionar esos pensamientos. Y entonces podemos ir haciéndonos preguntas del tipo de, por ejemplo, ¿no?
cuánto hay de cierto en lo que estoy pensando, ¿no? ¿Cuán de cierto hay en eso? O bien, si eso es mío realmente o lo he comprado del exterior. Si me ha venido desde fuera porque me han dicho que yo puedo o que yo no puedo. Y yo siempre digo, todo aquel producto que es defectuoso lo devolvemos también, ¿no? Pues entonces todo aquel pensamiento que ahora mismo no nos sirve, vamos a hacer una devolución. No me sirve, por lo tanto voy a cambiarlo por otro que sí, ¿no? Que me posibilite. Y puede también ser que yo esté utilizando esa creencia limitadora o ese pensamiento limitante como excusa para quedarme bloqueada por el miedo. Eso también puede ser uno de los condicionantes. Por lo tanto, tomemos conciencia, cuestionémonos y pensemos, ¿no? Ese pensamiento, pues cómo le podemos dar la vuelta. Y finalmente se trataría de ese diálogo cambiarlo por uno que nos beneficie, ¿no? Si yo, por ejemplo, pienso que no puedo trabajar en el mundo de la ingeniería, por ejemplo, porque no se me dan bien las matemáticas, igual es que sí que se me dan bien, pero ni siquiera me lo he propuesto porque me han dicho que las chicas pues no se van hacia este sector profesional. O a lo mejor es que no me lo explicaban de la forma adecuada de cómo es mi cerebro. Exacto. Ya está. Es que una misma cosa se puede explicar de diferentes maneras. Sí, entonces yo eso me lo puedo cuestionar y puedo darle la vuelta pensando pues un poco eso, ¿no? Igual no me lo han explicado de la manera que a mí me va mejor para aprender. Claro. Por lo tanto, con ese pensamiento nuevo que sí que me posibilita, lo voy a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es un circuito neuronal que por repetición al final se convierte en automático, ¿vale? Pues ahora este nuevo pensamiento que yo quiero instaurar en mi mente voy a repetirlo muchas veces, pues repitiéndolo a mí misma, diciéndoselo a personas que tengo a mi alrededor, escribiéndolo en una libreta, poniéndolo en un cartel en la nevera de la cocina, es decir, algo que tengo que tener muy presente y repetírmelo muy a menudo para que se me instale dentro de mi circuito neuronal y ya se convierta en algo automático. Por lo tanto, para poder hacer cambios necesitamos actuar y necesitamos constancia. No va a ser algo que venga así fácilmente, sino vamos a tener que trabajárnoslo. Entonces, tenemos que repetirlo y naturalizarlo hasta que forme parte de nosotras. Está claro que el camino es la acción. Totalmente. Con esta acción, la constancia. Y sobre todo, ir hablando con nosotras mismas, repitiéndonos que somos capaces de lo que queramos. Por supuesto. Mire, ya si queremos conseguir cosas distintas, tenemos que pensar y hacer cosas nuevas, distintas. Por lo tanto, vamos a ello. Pues vamos a ello. Muchísimas gracias, Irene Pons, por enseñarnos tantísimo. Te esperamos aquí el miércoles que viene. Aquí estaré. Un placer. Noelia Rodríguez, delante de ciertas realidades, todo tiene que cambiar, está claro. Nos lo decía ahora Irene Pons y justamente tú eres una abanderada en este tema, delante del cambio de realidades. Sí, es que, bueno, las realidades, te digo una cosa, no pienso que hayan cambiado tanto, sino que ahora se ven más. Porque pienso que estoy de acuerdo, si bien en una cuestión el tema de la salud mental sí que pienso que ha empeorado considerablemente en tanto en cuanto vivimos de una manera mucho más rápida, mucho más inmediata, como tú dices, y yo pienso que inevitablemente el ser humano todavía no está preparado y nos genera un estrés, que el estrés nos lleva... Pero sí que es cierto que hay ciertas realidades, como por ejemplo las enfermedades degenerativas, como las discapacidades, todo esto existía, pero es verdad que era una realidad, que era tabú, todavía en algunos casos creo que sigue siendo, porque pienso que en el momento que alguien te pregunta qué te ha pasado, porque es lo más normal que te pregunten, y pues no se te nota tanto. Esto es una manera todavía de que nos estamos dando cuenta de que todavía no lo tenemos todo bien interiorizado, bien naturalizado. No pasa nada, hay que dar tiempo. No pasa nada. A todos los discapacitados y discapacitadas que nos estén escuchando, no hay que tomarse mal ciertas preguntas, porque también creo que todos debemos de aprender, pero es que incluso nosotros mismos, nosotras mismas, las que estamos viviendo en nuestras carnes las realidades, tenemos que tener en cuenta que todos estamos en pleno aprendizaje. Pienso que estamos en el buen camino y que es cierto que vamos avanzando,
pero pienso que todavía hay mucho por hacer. Quiero recuperar un detallito, cuando Mireia hablaba de los anuncios de televisión. Yo quiero recordar que si nos damos cuenta, lo que pasa es que, claro, muchas veces cuando no lo tenemos en cuenta, no nos damos, o sea, no caemos en ello. No somos conscientes, pero ¿os habéis dado cuenta si existe alguna persona discapacitada, alguna mujer discapacitada que esté anunciando zapatos o cremas para la cara? Señoras y señores del mundo, nos calzamos y nos ponemos cremas en la cara, incluso nos pintamos los labios. Creo que vamos avanzando, pero sí que es cierto que todavía hace falta incluir algunas realidades. Patricia Pallarés. Ay, es que ahora la estaba escuchando y estaba pensando, no he visto ningún anuncio y me gustaría verlos, así como van en ciertas, por ejemplo, las marcas de moda van incluyendo pues más diversidad. Creo que deberíamos, pues más que nada, incluir todo lo que hay en la sociedad, todo lo que nos rodea, porque es realmente enriquecedor. Y una lástima que no se dé visibilidad. Pues me ha parecido un tema muy interesante y añadiría 3 cosas para mí muy fundamentales. Sí. Primero, que deberíamos tener una membrana de protección. O sea, deberíamos hacer un DAFO personal en el que nosotros pues sepamos quiénes somos, porque muchas veces nos pasa a nivel de inseguridad que realmente no nos conocemos y no nos paramos a conocernos. Y creo que eso lo podríamos tener ya de base si lo trabajáramos. Después hablaría del tema de las estrategias. Es muy importante tener claras cuáles son y también vienen en función del conocimiento personal, tanto saber las sanas como conocer las tóxicas, ¿no? Si en este caso las utilizamos, cómo y sobre todo saber cómo evitarlas. Y por último, tener capacidad de modificabilidad, las necesidades desde el yo y desde el entorno, porque esto nos va a favorecer mucho el lenguaje de la empatía. Si yo escucho a mi entorno, sabré qué necesidades tiene, con lo cual podremos tener ambas necesidades cubiertas, ¿no? Y pensando en este tema que nos planteaba Noelia, pues creo que los agentes de publicidad se podrían plantear qué necesidades tiene la sociedad y realmente plasmarlo a nivel publicitario, porque creo que muchas veces se olvidan de la gran mayoría. Se olvidan de la gran mayoría y lo que no se dice no existe y lo que no es visible tampoco. Sara Verbel, para ir acabando, y no podemos acabar sin tocar el tema precisamente del edadismo, que es la segunda discriminación que existe a nivel laboral mundialmente hablando. La primera es el género, la segunda es el edadismo. Este edadismo también tiene que entrar en todo lo que es la inclusión del talento. Es absolutamente fundamental tener en cuenta que las personas a partir de 45 años están en plenitud profesional. Y es que además muchas de las personas que son edadistas justamente tienen esta edad y a sí mismos se consideran que están en plenitud. Pues no sé por qué al resto no lo consideran. En el caso de las mujeres, cuando miramos los datos de selección, es que cae en picado. A partir de los 45 años, las mujeres están prácticamente excluidas del mercado laboral y por eso crean autoocupación y sus propios proyectos, porque es muy difícil que se pueda entrar. Y no solo eso, sino que tenemos que crear una contranarrativa que cambie la narrativa actual sobre las mujeres mayores. Porque sabéis esto de que los hombres maduran, pero las mujeres envejecen. Sí. Pues no puede ser que las mujeres a partir de 45 o de 50 estén menopáusicas, estén histéricas, fuera del mercado, tienen que dejar paso. Todo eso no es cierto. Y tenemos que crear una contranarrativa que muestre que las mujeres de más de 45 y de 50 años son mujeres profesionales absolutamente, mujeres libres, con potencias, eróticas y absolutamente dentro del mundo, de todo. Entonces, ese tema es fundamental, porque si no, no podemos estar expulsadas del mercado laboral. También los hombres, pero las mujeres en más medida. Exacto, es bien cierto, como por ejemplo el otro día hablábamos, ¿verdad?, del tema de las canas, que las canas en ellos se consideran sexys o interesantes y en ellas dejadas o viejas. A ver, el filón tiene que ser el mismo para todo el mundo, ¿verdad? Es como nos decía Sara anteriormente a la hora de hacerlo de la selección del currículum.
si se llama John sí, si se llama Eva no. A ver. Entonces también son temas que tenemos que centrarnos y que tenemos que avanzar. Así que está claro que cuando hablamos de talento, hablamos de capacidades y que todas las personas tenemos capacidades naturales para realizar diferentes trabajos o diferentes maneras en lo que queramos. Podemos tener una capacidad o podemos tener diversas. Eso sí, aprovechemos aquellas que tenemos, sin olvidar que tenemos una serie de condicionantes que nos vienen por la propia cultura o por el género. Se espera que los chicos hagan ciencias y las chicas nos dediquemos más a los cuidados y a la educación. Esto nos está marcando unas expectativas que se notan en el propio rendimiento y, por lo tanto, a la hora de cuando escogemos la profesión. Y ello nos lleva al gran tema que siempre luchamos en contra, a la desigualdad y a la brecha salarial. Por lo tanto, que nada nos condicione, que no nos limiten, ni nosotras mismas, sobre todo, nos autolimitemos, porque estamos delante de ser personas polivalentes, flexibles, resilientes y que tenemos un espíritu de adaptabilidad impresionante. Hasta aquí el Plusvalía Mujeres de hoy. Saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo. Feliz y productiva semana.